Chicos, hoy vamos a hacer la clase de población y muestra. Para eso debemos recordar que siempre que hacemos investigación nosotros estudiamos una población. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la preeclampsia, ¿saben qué es la preeclampsia? Otra enfermedad. A ver, por ejemplo, la diabetes mellitus. ¿En quién se imaginan que habría más diabetes? ¿O cuál creen que sería la población más afectada por diabetes tipo 2? ¿Sí saben qué es la diabetes? Personas con obesidad, de repente, clásicamente así entendido como propio de adultos mayores. Sin embargo, últimamente estamos viendo cada vez más casos de diabetes tipo 2 en adolescentes, incluso, ¿no? Chicos de 14, 15 años con diabetes tipo 2. No la diabetes tipo 1 que es... están grabando, ¿no? No le pases de ahí, por favor. Creo que sí se escucha bien de acá. Chicos de 12, 13, 14 años con diabetes tipo 2, que digamos no era imaginable hace años, era clásicamente, si tú ves un niño o un chico, un adolescente de 13, 14 años con diabetes, te imaginas que es diabetes tipo 1, no la diabetes congénita. Pero ahora hay casos de tipo 2, entonces digamos que el paradigma de cómo entendemos la enfermedad cambia de acuerdo a en qué población lo estudiamos. Entonces, cada vez que hacemos investigación, para investigar un problema, siempre lo marcamos en una población. Por ejemplo, el problema del sedentarismo, ¿no? Que estar mucho tiempo sentado lleva muchos riesgos para la salud. ¿En qué tipo de población creen que es más frecuente? ¿O qué tipo de población la creen vulnerable? ¿Cómo? Puede ser adultos mayores, ¿no? Sobre todo los que estén postrados, ¿no? En adultos jóvenes, ¿qué grupo creen ustedes que será expuesto especialmente al sedentarismo? Los que trabajan de repente en oficinas, los conductores, ¿no? Trabajan manejando rutas largas, pueden pasar horas sentados y esto puede llevar mucho tiempo. Entonces, entendiendo esto, nosotros cuando hacemos una investigación siempre tenemos que definir en qué población la vamos a enmarcar. Y aquí hay tres conceptos importantes. Primero es el universo, la población teórica. Por ejemplo, si yo quiero estudiar a conductores, ¿no? Sedentarismo en conductores, mi población teórica serán todos los conductores. Todos los conductores que existen es mi población teórica. ¿Por qué es teórica? Porque no está delimitada. Y constituye el concepto teórico de los conductores. Por eso se llama universo. Luego, si yo aterrizo ese universo en un grupo tangible en espacio y tiempo, el cual podría, no siempre puedo, pero podría abordar, eso ya es la población. Por ejemplo, conductores de transporte público en la ciudad de Lima en el año 2026. Ese es un grupo circunscrito que en teoría podría abarcar, que podría estudiar. Sin embargo, muchas veces la población incluso puede ser muy grande. Diga, ¿cuántos? Ya no tengo idea cuántos conductores habrá en Lima. Pónganle 5.000, por poner un número, seguro hay más. Si yo quiero estudiar cuánto sedentarismo tienen estos conductores y qué otros factores tienen, 5.000 encuestas es un montón, no lo podría abordar. Es aquí que entra el concepto de muestra. Una muestra es un subconjunto de esos 5.000 sujetos que yo estudio o esperando de que los resultados de ese subconjunto sean iguales a toda la población. Ahora que han sido las elecciones, por ejemplo, un buen ejemplo es estas encuestas de intención de voto que hacen las encuestadoras no se hacen sobre los 20 millones de votantes que vayan a ver, se hacen sobre algunos cuantos miles. Sin embargo, los resultados de esos miles encuestados son muy parecidos a los resultados de los 20 millones. Ese es un ejemplo claro de lo que es una muestra. Yo no necesito encuestar a toda una población, que de repente puede ser enorme e inabarcable, para tener un resultado al menos aproximado. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cuál es la edad promedio de todos los estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma, son como 2.600, casi 3.000 estudiantes. Encuestar a todos es un chambón. Yo puedo encuestar a un subgrupo de ellos, digamos 300 por poner un número cualquiera, y encontrar la edad promedio de esos 300. Si mi muestra fue bien hecha y bien calculada, la edad promedio de esos 300 que son la muestra se va a parecer a la edad promedio de los 3.000 estudiantes. Este procedimiento de inferir la edad promedio de mi muestra
como edad promedio de la población, se llama inferencia estadística. ¿Ya? La inferencia estadística es el proceso de inferir un parámetro en una población a partir del parámetro en una muestra. Como se imaginará, no va a ser exacto, va a haber siempre un margen de error. Ese margen de error va a estar enmarcado en un intervalo de confianza, que generalmente suele ser del 95%, y que son los parámetros que yo uso para calcular mi tamaño de muestra. Cuando hablo de muestra, tengo que tener claras dos cosas que debo establecer bien. Primero es el tamaño de la muestra, cuántos sujetos necesito para que mi muestra sea válida, y selección de la muestra, cómo voy a seleccionar esa muestra. Empecemos por la selección de la muestra. La selección de la muestra es la característica que me va a dar la validez externa de la representatividad. ¿Qué es la representatividad? La representatividad es la capacidad que tiene una muestra de que los resultados obtenidos de la muestra se parezcan a los resultados obtenidos de la población. Una muestra no representativa no nos sirve porque no va a reflejar lo que es la población en sí. Una muestra representativa sí va a reflejar lo que es la población. Hay dos formas de seleccionar la muestra: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. A priori, el muestreo probabilístico tiene más posibilidad de representatividad, pero también el muestreo no probabilístico busca, a pesar de no ser probabilístico, acercarse a la representatividad. ¿Alguien tiene idea de en qué se diferencia? Probabilístico y no probabilístico. Les doy un ejemplo. Yo tengo una laptop, ¿ya?, y quiero regalársela a uno de ustedes. El muestreo probabilístico, o una forma probabilística de escoger un ganador, sería hacer un sorteo. A cada uno le doy un ticket y escojo en una tómbola el ganador. Y la forma no probabilística sería que se le regalo el que sacó el mejor promedio del curso. ¿Cuál creen que es la diferencia entre ambas? En el muestreo probabilístico está involucrado el azar, ¿no?, la aleatorización. Eso es lo clave. El muestreo probabilístico se caracteriza por el principio de equiprobabilidad, es decir, que todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de entrar a la muestra. Y esto le da más fácilmente la propiedad de representatividad. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que una muestra aleatoria se parece más a la población que una muestra no aleatoria? ¿Saben lo que es aleatorio? El concepto de aleatoriedad es un poquito difícil a veces de definir, ¿no?, porque a la larga siempre pueden haber patrones. Por ejemplo, algunos tesistas decían que habían hecho un muestreo aleatorio de historias clínicas. Cuando se iban al archivo, hacían como de tigma, de doping, esta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto será aleatorio o no? ¿Por qué creen que no? O sea, si el tesista juraba que sí cumplía el tigma y según él estaba... ¿Pero será aleatorio o no? ¿Sabrían sustentar por qué sí o por qué no? Es una forma muy poco confiable de ser aleatorio. De hecho, no es aleatorio, porque siempre pueden haber patrones inconscientes incluso de por qué selecciona una historia no. De repente puede priorizar las historias que son más delgadas, porque le van a tomar menos trabajo recoger esos datos que las historias más grandes, ¿no? Cualquier forma, digamos, no sistematizada o no digital de aleatorizar está sujeto a sesgo, ¿no? Entonces, el muestreo probabilístico en el que está involucrado la aleatorización se hace generalmente con programas estadísticos. ¿Y por qué eso nos da más representatividad? Porque todos los sujetos tienen la misma probabilidad de la muestra, ¿no? Es como que la laptop que sorteo, todos ustedes tienen la misma chance de ganarse la laptop, entonces la puede ganar cualquiera. O sea, tengas buenas notas, tengas malas notas. Seas hombre, seas mujer. Tengas más edad, tengas menos edad. Eso hace que los sujetos que entren a la muestra tengan las mismas probabilidades de entrar, que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de entrar. Por lo tanto, si hay una población que es de repente más envejecida, la muestra va a reflejar esa misma proporción de envejecimiento. Si es una población que tiene más mujeres que hombres, la muestra va a reflejar esa mayor proporción de mujeres que de hombres, porque al ser aleatorio van a entrar más frecuentemente las características más frecuentes de la población,
lo que hace que la muestra se parezca a la población. ¿Ya? Hay varias formas de muestreo probabilístico. El más simple, vale la redundancia, es el aleatorio simple, que no es más que un sorteo. Digamos que tengo una población de 100 y mi muestra es de 20. Entonces les doy un ticket a cada uno y selecciono 20 al azar con un programa estadístico. Es la muestra más probabilística, la más representativa, pero el problema aquí es que para poder aplicarla necesito tener un padrón de estudiantes. En este caso, si fueran estudiantes de la población, ¿no? Solo lo puedo hacer en poblaciones cerradas. Yo no puedo sortear algo si es que no sé cuál es mi población. Entonces, el muestreo aleatorio simple es un sorteo regular, pero requiere tener el padrón de todos los estudiantes. Luego tengo el muestreo aleatorio sistemático. En este caso, solamente aleatorizo el primero. Este es un poquito complicado, no complicado, no, también un poquito ambiguo porque aleatorizo solo el primer sujeto. ¿Qué pasa si de repente yo no tengo una lista de pacientes o de estudiantes? Digamos, yo tengo mi consultorio. Y en mi consultorio yo atiendo durante un mes a 100 pacientes. Y yo quiero hacer un muestreo aleatorio de estos 100 pacientes, pero no tengo el padrón de pacientes. Yo no sé qué pacientes van a venir en este mes. Entonces, lo que puedo hacer es, si sé que van a venir 100 en este mes y mi muestra es de 20, escoger una constante, que es la división entre la población y la muestra, que es 100 entre 20 o 5. Y aleatorizar solo el primer sujeto. Aleatorizo un número entre 1 y 5, digamos que es 4. Entonces, sobre este primer sujeto aleatorizado, escojo al cuarto sujeto dentro de la muestra en orden de aparición y luego le subo la constante 1, 2, 3 veces. Entonces, el sujeto 4, luego el sujeto 9, el sujeto 14 y así el 19 y así. Entonces, el resto de sujetos fuera del primero ya no han sido aleatorizados, solo aleatoricé el primero. Y esto podría ser útil, por ejemplo, si es que yo tuviera, no sé, pues quiero hacer un examen y quiero hacer un muestreo aleatorio entre los 100 que van a dar este examen y los 100 están en la cola. Ahí podría funcionar, porque digamos está mi población acá. Pero un consultorio en el que van diferentes días, si es que justo estos pacientes que tocan acá vienen los días fines de semana, probablemente sean pacientes que están trabajando, no pueden venir durante la semana y están expuestos a otro tipo de riesgos laborales, ocupacionales o de salud, lo cual hace que mi muestra ya no sea tan representativa. Estoy sesgando, estoy priorizando cierto tipo de pacientes en vez del total. Entonces, este muestreo aleatorio sistemático hay que usarlo con cuidado. Luego tengo el muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado es como el aleatorio simple, solo que aquí divido a mi población en estratos. Los estratos son subconjuntos de la población que son importantes estudiar, pero que son diferentes un estrato de otro. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el nivel socioeconómico, teniendo en cuenta, digamos, yo quiero medir la intención de voto. El nivel socioeconómico son estratos. Los del estrato o nivel socioeconómico A no votan igual que el D, y ellos no votan igual que el C, y los del C no votan igual que el D, y así. Entonces, a mí me interesa, si es que quiero saber la intención de voto, tener el resultado de cada estrato. Pero hay muy poca gente del nivel socioeconómico A. Si hago un muestreo aleatorio simple, de repente no cae nadie de la muestra en el nivel socioeconómico A. Entonces yo formo estratos y muestreo dentro de cada estrato, ¿ya? Para tener representatividad de todos los estratos. Acuérdense que los estratos son subconjuntos de la población que se diferencian uno de otro, ¿ya? Por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿no? La profesión, barrio de residencia, estado civil, etc. Pueden ser otros ejemplos de estratos. Y hay dos formas de hacerlo. Una es la fijación simple y otra es la fijación proporcional. Si en mi población de 100 tengo 4 estratos, uno representa el 40% de la población, otro representa el 30%, otro el 20% y otro el 10%. Entonces yo puedo escoger de 4 estratos 5 sujetos, ¿no? Si mi muestra es de 20, 5 sujetos de cada estrato, esa es la fijación simple. La misma cantidad de sujetos por cada estrato. Luego tengo la fijación proporcional, en la que reparto la proporción de los estratos en la población, la reparto en la muestra. Si en la población de 100, 40 estratos son A, en la muestra serán 8 estratos A, que en ambos casos representa el 40%. De esa forma, tengo más sujetos del estrato A, que es el más grande, y menos sujetos del estrato D, que es el más pequeño, solamente 2, que representan el 10% de la muestra, que calza con el 10%, que es el tamaño del estrato D dentro de la población.
Bien, luego tengo el muestreo por conglomerados. Los conglomerados son también subconjuntos de mi población, pero a diferencia de los estratos, no son diferentes unos de otros, sino que los conglomerados son iguales unos a otros. Un ejemplo clásico podría ser acá, departamentos universitarios. Digamos que yo quiero hacer un estudio universitario, ¿ya? Asumiendo teóricamente que todos los universitarios se parecen, que son similares entre sí, yo podría hablar, yo quiero hacer un estudio en todos los universitarios de Lima. Entonces, con esa premisa, cada universidad es un conglomerado. ¿Por qué? Porque cada universidad agrupa universitarios como conglomerado, cada universidad es un conglomerado de universitarios, y cada conglomerado de universitarios que está conglomerado en una universidad se parece a los de otra universidad. A diferencia de los estratos eran diferentes unos de otros. Como el estrato A se diferencia del estrato B. En el caso de los conglomerados son similares unos a otros. Son como, tengo una población grande dispersa que se agrupa en conglomerados. Y de esa forma yo puedo hacer un muestreo con la unidad de muestreo que no sea cada sujeto, sino más bien cada conglomerado. Entonces yo quiero hacer un estudio de universitarios de Lima, y en vez de tener todo un padrón enorme de universitarios que escoger a cada uno, lo que hago es escoger algunas universidades de manera aleatoria. Esas universidades escogidas van a ser la muestra. Todos los universitarios de cada universidad escogida va a pasar a ser parte de la muestra. ¿No? Como ven acá, en el ejemplo, en el esquema, los conglomerados son de 5 sujetos. ¿No? Tengo 20 conglomerados, entonces para escoger 20 sujetos de manera aleatoria, escojo 4 conglomerados aleatoriamente. Y todos los sujetos de cada conglomerado pasan a ser parte de la muestra. También hay muestreos multitápicos. Por ejemplo, ENDES. ¿Saben lo que es ENDES? ¿Conocen ENDES? ¿Han escuchado hablar de ENDES? ¿Sí? ¿Alguien no? ENDES es una encuesta realizada por el INEI. ¿Saben qué es el INEI? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cada año el INEI hace una encuesta del estado de salud de todos los peruanos y publica los resultados en la base de datos para que cualquiera lo pueda usar. De hecho, muchos tesistas hacen sus tesis con los resultados de esta encuesta. La encuesta se llama ENDES y es una encuesta que utiliza un muestreo probabilístico porque trata de encuestar a todos los peruanos. O sea, la muestra trata de representar a todos los peruanos. Pero como somos un montón de peruanos, hace un muestreo bietápico, hace una primera etapa por conglomerados y escoge barrios. Dentro de cada distrito escoge barrios como conglomerados y dentro de cada barrio hace un muestreo aleatorio simple para escoger hogares. Entonces hay un muestreo bietápico, una primera etapa de conglomerados, y una vez que identifican los conglomerados pasa una segunda etapa de aleatorio simple dentro de cada conglomerado. Pueden haber muestreos multitápicos. Luego tenemos el muestreo no probabilístico. Acá voy a corregir la diapositiva, presten atención porque si siguen solo la diapo puede que caigan en un error. Es que decir que el muestreo no probabilístico es no representativo, no es cierto. El muestreo no probabilístico mal hecho sí puede no ser representativo. Es decir, que la muestra ya no se parece a la población, que yo no puedo inferir bien los resultados de mi muestra a mi población. Pero si lo hago bien, el muestreo no probabilístico puede ser representativo. ¿Y cuándo uso un muestreo no probabilístico? Cuando no puedo hacer un muestreo probabilístico. Por ejemplo, si yo quiero sortear mi laptop al mejor o a algún estudiante de mi grupo, pero, no sé, de repente nunca he tenido contacto con ellos, no han venido nunca a clases, igual la quiero sortear, no sabría cómo sortear, no podría hacer un sorteo. Tendría que haber otras formas de sortear un ganador. Y eso suele pasar en poblaciones de difícil registro, como pacientes adictos a drogas ilegales, pacientes con VIH, trabajadores sexuales, personas que tienen requisitoria por la ley, personas de las cuales no voy a poder fácilmente tener un padrón y decir, y un sorteo. El más clásico de estos muestreos es el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es encuestar simplemente a los que están disponibles. Ya no es probabilístico, ya no está involucrado el azar, ya no tienen todos la misma probabilidad de entrar a la muestra, sino que los que van a tener la probabilidad de entrar a la muestra son los que están más disponibles para el encuestador. Por ejemplo, si yo hago un estudio para saber de repente el nivel
el rendimiento académico de los estudiantes de este semestre, ¿no? Y le encargo a Ragmini. Ragmini, ¿no? Ragmini. ¿Tu nombre es Ragmini? Rugmini, perdón. Le encargo a Rugmini que haga la encuesta, ¿ya? Ella de repente es la más chambona del salón, ¿ya? Y solamente encuesta a tus amigos, porque de repente encuestar a mucha gente es muy complicado, y solamente encuesta a sus amigos. Y sus amigos son los más chambones del salón. Entonces me va a dar un resultado diciendo de que el rendimiento académico del salón es muy alto. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Será representativo o no? ¿Por qué no sería representativo? Exacto. Solamente estoy priorizando un subgrupo de la población que son los más chancones y no a todos. Eso hace que el resultado del trabajo no sea representativo y eso pierda validez. Es como si les dijera, voy a hacer una encuesta ahorita para saber si les gusta llenar encuestas. Y la encuesta está ahí, coja el que quiera. Obviamente, el que le gusta tener encuestas, va a agarrar la encuesta y la va a llenar. Yo al final voy a decir, el 99% de mis encuestados les gusta tener encuestas. Por lo tanto, a esta gente le gusta tener encuestas. Ahí es un error, ¿no? Porque estoy solamente encuestando a los que les gusta tener encuestas. Los que no les gusta tener encuestas no han contestado la encuesta. Entonces, el resultado está sesgado. Otro ejemplo. Quiero saber, quiero hacer una encuesta sobre adicción a redes sociales o adicción al uso de celular, ¿ya? Y paso mi encuesta a través de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, grupos de Instagram, de Facebook o por TikTok, no sé, pero lo paso por redes sociales. Voy a tener un resultado sesgado porque quienes tienen más probabilidad de responder la encuesta son aquellos que están con el celular. Los que no tienen o pasan menos tiempo con el celular tienen menos probabilidad de responder la encuesta. Entonces el resultado va a salir de que tengo un alto nivel de adicción porque solo estoy encuestando a los que tienen más tiempo el celular, ¿no? Ese tipo de problemas es lo que puede pasar con un muestreo por conveniencia. Pero por ejemplo, si yo quiero ver variantes genéticas que no dependen en realidad de cuánto uno viene a clases, no dependen de si estás con el celular o no, son variantes genéticas o variantes anatómicas, un muestreo por conveniencia podría ser apropiado. Puedo recoger gran cantidad de gente, de repente voy salón por salón y les voy pidiendo voluntariamente que ingresen, ¿no? Es muy parecido al muestreo voluntario en realidad, ¿no? Y acá lo que hay que cuidar con este tipo de muestreo es que la forma de captar a los sujetos no sea o no tenga nada que ver con las variables que estoy midiendo. Piensen en el ejemplo de la encuesta. Si yo capto sujetos para llenar la encuesta, si les gusta tener encuesta la llenan y esa es la pregunta principal de la encuesta, entonces estoy sesgando el trabajo. Por eso hay que tener mucho cuidado con un muestreo no probabilístico de este tipo. Luego tengo el muestreo consecutivo, que es un poquito dentro de lo no probabilístico el que podría darme mayor representatividad si lo hago bien. Digamos que tengo en todo un año 3.000 pacientes. Pero si yo asumo que cada mes del año se comporta igual que otro mes, yo puedo agarrar solamente los pacientes del mes de marzo, que digamos son 300 o 400 por ahí. Y esa constituye mi muestra. Un muestreo consecutivo. Todos los que están dentro de ese periodo. Y luego tengo el muestreo por bola de nieve. Este es uno de los muestreos más emblemáticos del no probabilístico y el que sí requiere que lo entiendan un poquito. ¿Han escuchado ustedes esa regla de que con 6 pasos yo puedo conectar dos personas que no tienen nada que ver a partir de un hilo? Por ejemplo, no sé, Shakira y el Papa. Bueno, Shakira estuvo con un argentino. Este argentino es de la misma nacionalidad que un ex Papa. Y el Papa actual, bueno, el Papa, en 3 pasos lo pueden lanzar. Si ustedes hacen ejercicio, supuestamente cualquier cosa que se le ocurra, no sé, Gengis Khan con, no sé, Magali. Se supone que con 6 pasos yo debería poder crear los enlaces para poder conectar. Bajo esa misma premisa, este muestreo por bola de nieve, lo que hace es captar, que generalmente se usa con poblaciones de muy difícil acceso. Por ejemplo, trabajadores sexuales con VIH, que ni siquiera necesariamente hayan sido diagnosticados o que lo tengan de manera clandestina o que no estén registrados en ningún lugar. Entonces yo puedo captar a algunos, ¿no? Y yo no voy a poder captar a otros si es que no es a través de ellos. Esas dos primeras personas, estos dos primeros sujetos
captados para mi investigación, yo les pido que capten más sujetos. Entonces ellos traen más personas trabajadoras sexuales con VIH. Y eso les pido que capten más. Y así el muestreo va creciendo, ¿no? De unos cuantos sujetos inicialmente a un grupo más grande de sujetos. Si yo hago los suficientes enlaces o pasos dentro de esta forma de muestreo, a pesar de no ser probabilístico, voy a poder tener una buena representatividad. Hay muchos estudios que sustentan de que el muestreo por bola de nieve, a pesar de no ser probabilístico, tiene buena representatividad si es que hago la suficiente cantidad de pasos y lo hago bien. Entonces, el mensaje aquí es que el muestreo no probabilístico, digamos que la representatividad hay que cuidarlo un poco más, porque sí pueden ser representativos, pero hay que usarlo con cuidado. Bien, ahora vamos al otro punto, que es el cálculo del tamaño de muestra. Lo que hemos visto ahora es cómo voy a seleccionar la muestra, ¿no? Del total de la población, cómo voy a seleccionar a esos sujetos que van a entrar a la muestra. Pero también tengo que saber cuántos son. No es lo mismo encuestar 100 que 200, que 300, que 400, que 500. La diferencia es en trabajo y esfuerzo y calidad de información muy relevante. Si da lo mismo encuestar 300 que 500, si da lo mismo, mejor es encuestar 300. Va a haber un punto en el que el beneficio va a ser marginal, ¿no? Entonces no tiene sentido encuestar un montón, porque por último, si encuestar más es mejor, bajo esta misma lógica voy a llegar al tamaño de la población, encuesto toda la población. Entonces, yo tengo que tener una regla para poder establecer cuántos sujetos tengo que encuestar o tengo que analizar como muestra. Digamos que yo quiero hacer un estudio descriptivo y quiero ver la prevalencia de la ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad de Carlos Paz. Para eso tengo que tener ciertas premisas antes. Primero tengo que saber cuál es la prevalencia que yo espero encontrar. Yo todavía no sé porque no he hecho el estudio. Me estoy proyectando hacer un estudio. Entonces tengo que saber, voy a hacer un estudio para ver ansiedad en estudiantes de la RICHI. Entonces tengo que más o menos anticipar cuál sería la prevalencia de ansiedad que yo espero encontrar. Ese se llama prevalencia esperada o resultado esperado. Eso yo lo busco en un antecedente. En este caso les estoy poniendo un estudio de hace algunos años de la Universidad Cayetano Heredia, en el que salió 34,1%. Yo tomando este antecedente voy a decir, la prevalencia esperada de ansiedad en mi población va a ser 34,1%. Esperada, es lo que yo voy a encontrar. Con ese dato, yo voy a tener algunos parámetros necesarios para hacer el cálculo del tamaño de muestra para un estudio descriptivo. Primero, el tamaño de la población. Finita o infinita, obviamente no es infinita porque no trabajamos con poblaciones infinitas, sino más bien se refiere a conocido o desconocido. Si yo no sé cuántos estudiantes de medicina hay, lo dejaré como infinita o en blanco, o como el dato de 1 millón para arriba, que es como que ya parece, o sea, trabaja matemáticamente como infinita. O si es finita, pongo el número del tamaño de la población. Son 3.000 estudiantes de medicina, pero acá en la RICHI, entonces les voy a poner 3.000. La precisión, que suele ser del 5%. El nivel de confianza, que ya hemos dicho que por consenso suele ser el 95%, y la frecuencia esperada, que ya hemos visto en el estudio previo, ¿no? Entonces me voy a la calculadora, puede ser OpenEpi, puede ser Epidat, pueden usar cualquiera de esas calculadoras. Vamos a trabajarlo con OpenEpi, que es una calculadora gratuita en línea. Acá tenemos el módulo del tamaño de la muestra. Acá pueden configurar el idioma. Y acá, como es un estudio descriptivo en el que yo quiero calcular una proporción, le doy clic en proporción. Y acá me voy a introducir datos. Tamaño de la población. Si es grande, dejaré 1 millón, me dice. O sea, si no la conozco, lo puedo dejar en 1 millón. Si es que yo sé cuántos son, pongo el número. Habíamos dicho que acá, en la RICHI, probablemente había 3.000 estudiantes. Le voy a poner 3.000 estudiantes. 3.000 estudiantes sería mi población. La frecuencia anticipada, habíamos dicho, o sea, la frecuencia esperada de ansiedad, que es lo que yo quiero calcular, ¿no? Mi objetivo es determinar el nivel de ansiedad en estudiantes de la RICHI. La frecuencia anticipada o esperada de ansiedad es la que yo tomo del antecedente, que habíamos dicho que era 34,1%. El nivel de confianza, perdón, la precisión es 5%. Acá el efecto de diseño lo voy a dejar en 1, que no nos compete para este nivel, y lo voy a calcular. Entonces, con un 95% de confianza, el tamaño de la muestra que necesitaría, esperando encontrar una prevalencia de ansiedad del 34,1%, es de 310. O sea, si yo quiero hacer ese estudio, tendría que encuestar a 310 personas. 310 es el tamaño de muestra que necesito. Obviamente a ese tamaño de muestra le aumento un 20% porque yo no voy a esperar que todos me contesten. Va a haber gente que no me va a querer contestar, va a haber gente que me va a ignorar.
Y si yo asumo que ese porcentaje es 20%, pues le sumo un 20% de ese tamaño de muestra. ¿Está claras ahí? ¿Sí? Este es el ejemplo con EPIDAT. En este caso se trabajó con una proporción esperada de 25% y un tamaño de la población de 1 millón o infinito, si se quiere, que es cuando es desconocido. Acá tenemos otros ejemplos. Bien, eso es para un estudio descriptivo, en el que yo quiero calcular cuán frecuente es una variable. Pero los estudios analíticos, como se acuerdan, lo que hacen es comparar. Yo comparo. Por ejemplo, si quiero ver la relación entre el sexo y la ansiedad, tendría que comparar la prevalencia de ansiedad en los hombres frente a la prevalencia de ansiedad en las mujeres. Si es que son diferentes, yo concluiré que sí hay asociación. Perdón. No son diferentes. ¿Cómo? Eso es lo que es un estudio analítico. Acuérdense del estudio de cohortes. El estudio de cohortes, por ejemplo, los que fuman. Por ejemplo, yo quiero ver la relación entre fumar y cáncer de pulmón. Yo tengo dos grupos, los que fuman y los que no fuman. Yo calculo la incidencia de cáncer de pulmón en ambos grupos. Como porcentaje lo puedo calcular. Y los puedo comparar con... ¿Se acuerdan con qué prueba comparaba las proporciones? Si yo quiero comparar la incidencia de cáncer de pulmón de los que fuman... Si yo quiero comparar la incidencia de cáncer de pulmón de los que fuman frente a la incidencia de cáncer de pulmón de los que no fuman, ¿se acuerdan qué prueba usaba? Sí. Sí, chi cuadrado. Chi cuadrado. Chi cuadrado, muy bien. Entonces, yo lo que hago en el cálculo de tamaño de muestra es anticipar esa diferencia de proporciones que voy a encontrar. Porque el cálculo de tamaño de muestra se hace para que el contraste de hipótesis se pueda realizar correctamente. Acuérdense, cuando hacía chi cuadrado, tenía dos posibles opciones. Una es, no hay asociación porque las proporciones son iguales, o sea, el riesgo de cáncer en ambos grupos es igual, por lo tanto no hay asociación, esa es la hipótesis nula. Y la otra era de que los riesgos de cáncer son diferentes en cada población, en cada grupo. Por lo tanto, sí hay asociación, esa es la hipótesis alterna. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer en un cálculo de tamaño de muestra es anticiparme y ver cuáles son las proporciones que yo espero encontrar. Ya no es una sola proporción, en este caso son dos proporciones. Como ejemplo, vamos a usar la variable independiente del sexo y la variable dependiente de la hipertensión. Entonces, yo busco un antecedente. Digamos que yo quiero saber en el ejemplo de la Ricci si el sexo se relaciona con hipertensión arterial. Entonces, yo busco un estudio previo en el que se vio que los varones tenían 27.1% de hipertensión y que las mujeres tenían 20.4% de hipertensión. ¿Ya? Entonces tengo aquí mis dos proporciones esperadas. Acuérdense, para un estudio transversal analítico o cohortes en el que comparo proporciones, lo que busco es el porcentaje del desenlace, o sea, el porcentaje de hipertensión en expuestos y en no expuestos. Según mi hipótesis, los expuestos son los hombres. En teoría, los hombres tenemos más riesgo de enfermedades cardiovasculares y los no expuestos son las mujeres. Entonces, yo busco un antecedente que me dé esos datos. En este antecedente me dan estos datos. Los hombres tienen 27.1% y las mujeres 20.4%. Esas son mis dos proporciones esperadas. Antes de continuar, quiero recordarles esto de contraste de hipótesis. Hay dos tipos de errores. Una es decir que no hay asociación cuando en realidad sí hay asociación. Ese es el error tipo 2. Y otro error es decir que sí hay asociación cuando en realidad no hay asociación. Ese es el error tipo 1. Siempre que hago un contraste de hipótesis con chi cuadrado, cuando ustedes estudien con cualquier prueba, siempre tengo una probabilidad de 5% de cometer error tipo 1. Es decir, que sí hay asociación cuando en realidad no hay asociación. Y el error tipo 2, el porcentaje de cometer el error tipo 2, depende del tamaño de la muestra. Si mi muestra es más grande, tengo menos probabilidad de cometer error tipo 2. O sea, menos probabilidad de decir que no hay asociación cuando en realidad sí hay asociación. Esto se entiende porque se entiende pensando en que una muestra más grande tiene más probabilidad de encontrar una diferencia significativa si es que esta existe. Si mi muestra es muy chiquita, corro el riesgo de no encontrar asociación a pesar de que esta existe. Y el tamaño de la muestra depende de la potencia estadística. ¿Ya? Así que cuando vamos a hacer un estudio transversal analítico, usamos el concepto de potencia estadística.
La potencia estadística es un concepto que estamos usando acá, que va del 1 al 100 porque es un porcentaje, y que no debería ser menor al 80%. Si quieren llevarse algo práctico, cuando hagan el cálculo de tamaño de muestra para estudios de comparación de proporciones, como los transversales analíticos de los cohortes, la potencia debe ser del 80%. Entonces, me voy a la calculadora, tamaño de la muestra, y acá escojo la opción de cohorte /S. Y aquí me voy a introducir datos, nivel de confianza 95%, potencia estadística 80%. Razón de no expuestos a expuestos es si es que yo, por ejemplo, los no expuestos hemos dicho que son las mujeres, los expuestos son los hombres. Si yo espero que en la Richie haya la misma cantidad de hombres que de mujeres, yo dejo uno. En la Facultad de Medicina creo que hay más mujeres que hombres. No sé cuánto, creo que el 60, 70% son mujeres, 40, 30% son varones. Digamos que sea 60-40. ¿Cuánto es 60 entre 40? 1.5, ¿no? Entonces acá la razón de no expuestos a expuestos lo voy a poner 1.5. Porcentaje de no expuestos positivos, no expuestos, o sea, mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres con hipertensión hay? 20.4%. Esperado. Este es el porcentaje esperado. Y de acá llenamos uno de estos cuatro, que llenamos el segundo porque es el dato que tenemos, que es el porcentaje de expuestos positivos. O sea, el porcentaje de hipertensión en varones, que es 27.1%, el porcentaje esperado. Con esos datos le doy a calcular, y este es el tamaño de muestra que necesitaría para ver la relación entre el sexo y la hipertensión en estudiantes de medicina. 1372. ¿Está claro, chicos? Eso lo tienen que practicar. Eso no es un conocimiento que a fuerza de memoria van a adquirir. Eso es una habilidad, es una competencia que ustedes tienen que practicar. Porque va a depender de qué estudios encuentro, de qué población tengo. Y así como hemos visto para cálculo de diferencia de proporciones, también puede ser para casos y controles. La diferencia es que en casos y controles ya no comparo la prevalencia de hipertensión en hombres y la prevalencia de hipertensión en mujeres, sino que comparo, primero tengo que definir quiénes son los expuestos. Ya hemos dicho que los expuestos son los varones. Lo que comparo es la proporción de varones en los casos, o sea, qué porcentaje de varones hay en los hipertensos, y la proporción de varones en los controles, la proporción de varones en los no expuestos. Y como vemos, ese dato no está. Yo lo tengo que calcular. El porcentaje de 27.1 es el porcentaje de hipertensos en el grupo de varones. Pero este no es el porcentaje de varones en el grupo de hipertensos. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Es una diferencia muy sutil que ustedes tienen que saber interpretar, que en realidad el porcentaje de varones en el grupo de casos es 56.6%. Que es el total de casos que es 3.381, 1.216 son varones. Así es que calculo ese porcentaje. Hay también la opción para ver diferencia de medias, por ejemplo. Acá tengo diferencia de medias si es que lo que comparo ya no son proporciones, sino promedios. Esa es la clase teórica en la que les doy los principios, un poco práctico, ver cómo se hace la calculadora, pero eso tienen que practicarlo en sus clases de práctica. Y lo que les dije la otra vez, tienen que saber ver bien tablas de contingencia. Tienen que dominar bien las tablas de contingencia. Si dominan bien tablas de contingencia, ¿perdón? Si dominan bien las tablas de contingencia, van a saber casi todo. No, igual saben. Ante la duda. No, porque no lo siento mucho. Al menos yo no lo sentí. Yo supongo que quiero suponer que sí.